A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, muy buenas noches, bienvenidos a una entrega especial de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. El programa de esta noche es la primera de 2 ediciones que estaremos dedicando a destacar lo más importante, lo más relevante ocurrido en materia internacional durante todo el año 2023. Durante el programa de esta noche vamos a enfocarnos particularmente en esos procesos comiciales, en esas elecciones que causaron polémica y que también se convirtieron en tendencia en el transcurso de este año que está por finalizar. Vamos a abrir hablándoles acerca de la primaria opositora que tuvo lugar en Venezuela. El domingo 22 de octubre, la oposición venezolana efectuó su elección primaria. Se trató de un proceso realizado dentro y fuera de Venezuela, con no menos de 3.000 centros de votación. Los comicios tuvieron como objetivo determinar el nombre del candidato que muy seguramente competirá con Nicolás Maduro o con cualquier otro aspirante del chavismo durante las elecciones presidenciales que tendrán lugar o que han de tener lugar en el segundo semestre de 2024. En el proceso de primaria, en esa primaria opositora, participó un grupo variopinto. Entre los preaspirantes había liberales, había demócratas cristianos, exgobernadores, sindicalistas, exdiputados y también varios expertos profundamente conocedores del derecho venezolano y también del sistema de votación en Venezuela. Ese pool de precandidatos, ese grupo de precandidatos estuvo integrado por 10 dirigentes. Vamos a mencionarlos. Entre los precandidatos estuvo Andrés Caleca, Andrés Velázquez, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, Gloria Piño, Luis Farías, Tamara Adrián y también estuvo María Corina Machado. Antes de la elección, antes de la votación primaria, precisamente María Corina Machado, lucía como la gran favorita para obtener la victoria. Y al cierre de la jornada, es decir, después de concluida la elección primaria, fue precisamente eso lo que ocurrió. María Corina Machado se impuso como la gran ganadora de la elección primaria en Venezuela. Machado, un ingeniero industrial de 55 años de edad, con una especialización en finanzas, acumuló más de 90% de las preferencias en una votación que definitivamente superó las expectativas de participación, superó las expectativas de los organizadores. Con el resultado, es decir, con su victoria, con su triunfo, Machado consiguió 2 grandes cosas.
En primer lugar, se convirtió en la abanderada indiscutible de la oposición venezolana de cara a las presidenciales de 2024, pero también logró adquirir legitimidad. Es decir, al resultar vencedora en ese proceso de primaria, María Corina Machado terminó legitimada por el voto popular y ello le reviste con un halo muy especial y muy particular que le permite distanciarse del resto de los líderes políticos, del resto de los dirigentes políticos que también forman parte de la oposición venezolana. La legitimidad del voto le hace ser la cabeza indiscutible de ese grupo que adversa a Nicolás Maduro, pero también le otorga poder de interlocución, es decir, le otorga a Machado la potestad para comunicarse de tú a tú, para comunicarse en primera persona con líderes del mundo, con presidentes y con parlamentos. A lo largo de su carrera dentro del ámbito político, María Corina Machado ha manejado un lenguaje frontal. De hecho, esa es una de sus grandes características, su lenguaje frontal. En varias de sus alocuciones, María Corina Machado, ha prometido, y vamos a citarla textualmente, enterrar al socialismo. María Corina Machado también ha dicho que llegará, y continuamos citándola textualmente, hasta el final, con tal de cumplir y hacer cumplir la voluntad ciudadana. Esa retórica, esa retórica frontal, esa retórica que algunos califican como políticamente poco correcta, esa retórica le funcionó como elemento diferenciador, es decir, le permitió diferenciarse del resto de los dirigentes políticos de oposición que optaron por mantener un discurso y por mantener posiciones políticamente más correctas, políticamente más tradicionales. Como candidata presidencial, como candidata de la oposición venezolana a las presidenciales del año 2024, Machado debe, sin embargo, moderarse. Machado debe tender hacia la moderación. ¿Por qué? Porque de cara a las presidenciales de 2024, María Corina Machado no solo tiene que hablarle a los opositores convencidos. Machado también tiene que dirigirse y también tiene que conquistar el corazón o los corazones de aquellos ciudadanos que se perciben socialistas, vale decir chavistas, pero que se encuentran desencantados, se han ido desencantando poco a poco a raíz del tinte autoritario que ha ido tomando de manera progresiva la administración de Nicolás Maduro. Así que reflexión final, la moderación será muy importante para María Corina Machado en su campaña hacia la presidencia, en su carrera hacia esos comicios presidenciales que, insistimos, tendrán que realizarse por acuerdo durante el segundo semestre de 2024.
Ahora nos corresponde hablar acerca de la elección presidencial en Argentina. Entre octubre y noviembre de este año, ese país, Argentina, celebró sus comicios presidenciales. Las elecciones se desarrollaron en 2 rondas, es decir, hubo una primera vuelta y posteriormente hubo un balotaje. En ambas jornadas, los grandes protagonistas fueron, por un lado, Javier Milei, un economista liberal que hasta hace muy poco era prácticamente un desconocido dentro del ámbito político argentino, y por otra parte, Sergio Massa, un connotado líder de izquierda, quien por cierto tiene profundos lazos, profundos vínculos con el kirchnerismo. En primera vuelta, en la primera jornada electoral, Massa logró imponerse. En esa ronda, el exministro de Economía cosechó 36.6% de los votos, mientras que Javier Milei quedó con 30% de los sufragios. A pesar de que ganó en esa jornada del 22 de octubre, Sergio Massa no cumplió con las condiciones que impone la ley electoral de Argentina para evitar el balotaje. En otras palabras, Massa no sacó 45% de los votos, ni tampoco obtuvo 40% de las papeletas, con una diferencia de hasta 10 puntos porcentuales por encima de Javier Milei. A raíz de esa realidad, los candidatos, les estamos hablando, repetimos, de Javier Milei y de Sergio Massa, tuvieron que medirse en una segunda vuelta. Y en esa ocasión, en esa segunda vuelta, el triunfo se lo llevó Javier Milei. Gracias al respaldo de la centroderecha, representada por Patricia Bullrich, representada por la organización Juntos por el Cambio, y también gracias a una moderación en su tono, gracias a una moderación en su verbo, Milei logró acumular en segunda vuelta 56% de los sufragios, mientras que Sergio Massa quedó 12 puntos porcentuales por detrás del dirigente libertario. La victoria de Milei, la victoria de Javier Milei, o lo que viene siendo lo mismo, la derrota del kirchnerismo, le permitió a Milei, a Javier Milei, convertirse en el nuevo presidente de la República Argentina. Para muchos, la juramentación de Javier Milei ha marcado un antes y un después en la historia política de Argentina, un antes y un después en la historia de la democracia argentina. Y no solo por el hecho de que la victoria de Milei y su consagración como presidente de Argentina ha implicado un distanciamiento de los ciudadanos con la izquierda tradicional, que es supremamente fuerte en Argentina. La victoria de Milei y su juramentación como presidente también marcaron un antes y un después, porque en la sociedad argentina hay expectativas de cambio. Y es que se espera que Milei, en su condición de presidente del país, reflote
la economía de la nación albiceleste. Para ello, Javier Milei ha propuesto una serie de medidas de choque, una serie de medidas de impacto. También se espera que Milei reduzca el tamaño del Estado argentino y para ello Milei ha planteado una disminución importante en la cantidad de ministerios que conforman el Ejecutivo argentino. Por otra parte, Milei pretende disminuir el gasto público. Todo esto, insistimos, con el objetivo de reflotar la alicaída, la golpeada economía de Argentina. Milei tendrá, sin embargo, que adelantar estas propuestas, adelantar estas iniciativas a través de la negociación y del consenso. ¿Por qué hacemos esta afirmación? La hacemos porque cuando repasamos el número de diputados o el número de senadores que tiene La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, en el Congreso, encontramos que Javier Milei se encuentra en desventaja, se encuentra en minoría dentro del Parlamento. Por eso, por ese motivo, por esa razón, Javier Milei va a tener que negociar, va a tener que hacer concesiones, va a tener que pactar para poder sacar adelante sus iniciativas y por tanto su programa de gobierno. Último segmento, último bloque en esta entrega especial de ¿Qué pasa de norte a sur? Estamos compartiendo con ustedes un resumen de los procesos electorales más importantes del año 2023. Nos corresponde ahora hablar sobre España y sobre los comicios, sobre las elecciones en España. De acuerdo con el cronograma, las elecciones generales en España tenían que realizarse justo en este mes, justo en diciembre de 2023. Los comicios fueron, sin embargo, adelantados por Pedro Sánchez, presidente del gobierno español y secretario general del Partido Socialista Obrero Español PSOE. En virtud de la contundente derrota que sufrió su partido en las votaciones autonómicas y municipales que fueron celebradas en mayo de este año, Sánchez jugó en posición adelantada, optó por jugar en posición adelantada. El dirigente, en el poder desde 2018, procedió a disolver las Cortes, es decir, disolvió la Cámara de Diputados, disolvió el Senado, disolvió el Congreso y más tarde llamó a elecciones generales anticipadas. Esos comicios se efectuaron durante el verano, se efectuaron en el mes de julio y en ellos resultó ganador el Partido Popular. Los populares, como se les conoce en España, consiguieron 137 escaños en la Cámara de los Diputados, mientras que sus aliados de Vox obtuvieron 33 asientos. El Partido Socialista, el PSOE, cosechó entre tanto 121 puestos que le permitieron ser la segunda formación política más votada. Hasta este punto,
la lógica indicaba que serían los populares los próximos en gobernar España. Sin embargo, el sistema político español jugó en contra de esa lógica y también jugó en contra de los populares, en contra del Partido Popular. En España, los ciudadanos votan por partidos, por un determinado partido. El resultado de esa votación le da a cada partido una determinada cantidad de representantes dentro del Congreso. Y al final son esos representantes los que votan a favor o en contra de quien intente conformar un ejecutivo, de la persona que intente conformar un gobierno. Pues bien, al momento de conformar un ejecutivo, los populares, encabezados por su líder, por su secretario general, Alberto Núñez Feijóo, no obtuvieron los apoyos necesarios. De hecho, se quedaron a 4 votos de los 176 requeridos para poder gobernar. Luego del fracaso del Partido Popular, volvió al ruedo Pedro Sánchez. Volvió al ruedo el Partido Socialista Obrero Español. De manera hábil, Sánchez pactó con organizaciones de izquierda, con movimientos nacionalistas e incluso con grupos soberanistas que apoyan la independencia de Cataluña. Especial polémica generó el acuerdo entre Pedro Sánchez y Junts. Junts, una organización que votó a favor de la investidura del dirigente socialista a cambio de que éste perdonase a los líderes separatistas que fueron procesados por sedición. Gracias a esas negociaciones, gracias a esas concesiones, gracias a esos pactos, Pedro Sánchez sumó 179 síes el día de su investidura y con ello logró mantenerse en la presidencia del gobierno español. En consecuencia, Sánchez deberá ocupar ese cargo por los próximos 4 años. Así que, salvo seña en contrario, durante los próximos 4 años, España estará gobernada por los socialistas, por el socialismo. Hasta acá nuestro primer resumen, un resumen en el que hemos compartido con ustedes algunas de las jornadas electorales más importantes, más trascendentales del año 2023. Les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Como de costumbre, estar con ustedes siempre será un placer.